Mi padrastro abusó de mí y me vengué frente a todos. Fue un alivio. Estas palabras no salen de mi boca con orgullo. Salen con una calma que me costó 73 años alcanzar. Me llamo María Guadalupe López, y esta es la primera. ¿Ves que lo digo en voz alta? No lo hago por venganza, sino porque ya es tiempo de que alguien escuche. De verdad. Hoy, aquí en este porche frío, envuelta en una manta gruesa de lana y con una taza de té caliente entre mis manos arrugadas. Decidí, nadie más va a contar mi historia por mí. Vivo en un pequeño pueblo rural en el interior de Rusia llamado Rusayevka. Aquí, las casas aún son de madera oscura, el viento silba como un lamento antiguo entre los pinos, y las mañanas huelen a tierra mojada mezclada con flores frescas de primavera. Todo es demasiado callado. Parece que el tiempo tiene miedo de pasar por aquí. Y es justamente por eso que tantas cosas han permanecido ocultas durante tanto tiempo. Frente a mí, mi nieta Anastasia dibuja flores con tizas de colores en el suelo del porche. Canta bajito una canción que aprendió en la escuela, y yo sonrío, pero mi sonrisa viene con un dolor antiguo. Porque cuando yo tenía su edad, el mundo no era un lugar seguro. No para mí. Recuerdo con claridad el momento en que supe que algo andaba mal. No fue con palabras. Fue con una mirada demasiado larga, un toque demasiado suave, demasiado lento. Venía de un hombre que no era mi padre. Yo tenía apenas 8 años, y mi vida cambió para siempre. Mi padre, un hombre bueno y trabajador, había muerto en un accidente en la carretera nevada que conecta nuestro pueblo con la ciudad. Fue rápido. Un camión sin control. Mi madre quedó destrozada, sin dinero y con 2 hijas pequeñas que alimentar. Fue entonces cuando él apareció, Alexander Yegorovich, el hombre que vendría a ocupar el lugar de mi padre en nuestra casa. Era obrero de una serrería, fuerte, respetado, con ojos azules como el hielo y una forma de hablar que hacía callar a todos los vecinos. Decían que mi madre había tenido suerte. ¡Qué buen hombre!, murmuraban. ¡Qué afortunada es! Pero yo no sentía suerte. Sentía un nudo en el estómago cada vez que él abría la puerta. El aire cambiaba. Era como si el techo bajara, las paredes se cerraran. Él me miraba con unos ojos que no eran de padre. Y yo sabía, aunque no pudiera explicarlo, que algo estaba profundamente mal. Los demás me veían como una niña callada, con trenzas desordenadas y mirada baja. Pero por dentro, yo era un remolino de miedo y confusión. Cuando él se acercaba, todo mi cuerpo gritaba, pero yo no tenía palabras. ¿Cómo explicar que el abrazo de tu padrastro te hace sentir náuseas? ¿Que el sonido de sus botas acercándose te hace querer desaparecer? Solo tenía 8 años. Y aprendí rápido que en esa casa, el silencio era la única forma de sobrevivir. ¿Mi madre? ¡Ay, mi madre! Era una mujer agotada, con manos partidas de lavar en agua helada y ojos rojos de tanto llorar a escondidas. Ella necesitaba seguridad. Y Alexander se la ofrecía, al menos en apariencia. Una vez intenté hablar. Solo una. Le dije que no me gustaba, que me daba miedo. Y ella, sin mirarme siquiera, respondió con voz quebrada: María, por favor, no inventes cosas. Ya tenemos suficientes problemas. Ese día, mi voz murió. Si la persona que más debía protegerme no me creía, ¿quién lo haría? Fue entonces cuando empecé a escribir. Agarraba pedacitos de papel viejo, arrancados de cuadernos usados de la escuela, y escribía todo lo que sentía. No con rabia, sino con miedo. Escribía como si las palabras pudieran abrazarme. Como si el papel fuera un refugio. Y lo era. Guardaba todo en una cajita de metal oxidado, enterrada bajo el abedul en el patio. Allí contaba todo. Cómo me tocaba de formas que me hacían sentir sucia. Cómo se acercaba de noche, con pasos lentos que crujían la madera del suelo. Como el olor de su cigarro se impregnaba en mi almohada, pensé que iba a enloquecer. Pero descubrí que escribir era resistir. Era como gritar por dentro, sin que nadie escuchara. Pero yo me escuchaba. Y me prometí: algún día vas a contar todo esto. Lo vas a mirar a los ojos, y también a todos los demás, y vas a decir: él me hizo esto. Ese día tardó en llegar. Muchos años. Pero llegó. Y cuando llegó, fue un alivio. Un peso de décadas que por fin se cayó de mis hombros, no crean.
que fue fácil. Cada palabra que digo ahora es una herida que se vuelve a abrir. Y aún así, elegí hablar. Porque quizá, al otro lado de esta pantalla, haya alguien viviendo con el mismo silencio en el pecho. Y quiero decirte algo que nadie me dijo a mí cuando era niña: tienes derecho a que te escuchen. Tienes derecho a gritar. Tienes derecho a vengarte, incluso si tu venganza es simplemente decir la verdad delante de todos. Hoy, sentada en este porche helado, escuchando la voz dulce de mi nieta, con el cabello blanco volando con el viento, miro hacia atrás y veo a la niña que fui. La niña que temblaba cada vez que su padrastro abría la puerta. Y le digo, con todo el amor y la fuerza que tengo hoy: sobreviviste. Y ahora, por fin, eres libre. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es María Guadalupe López, y si estás escuchando esto, te pido que no te vayas. Porque lo que voy a contar no es solo mi historia. Es la historia de muchas que callamos durante tanto tiempo por miedo, vergüenza o porque simplemente nadie nos creía. Hoy te hablaré de cómo perdí mi infancia. De cómo una niña con trenzas y zapatos gastados fue obligada a convertirse en una sombra dentro de su propia casa. Recuerdo aquel invierno como si fuera hoy. La nieve cubría el techo de nuestra cabaña, las ventanas estaban empañadas por dentro, y el aire olía a leña quemada. Era un tiempo difícil. Mi madre hacía lo posible por mantenernos calientes, pero a veces el frío se colaba hasta los huesos. Mi padre ya no estaba. Se lo había llevado la carretera y el hielo. Mi hermana menor, Elena, apenas entendía lo que pasaba. Y fue entonces cuando Alexander Yegorovich llegó a nuestras vidas. A los ojos del pueblo, él era un salvador. Alto, fuerte, con un abrigo grueso de piel oscura, botas bien lustradas y una voz firme que hacía callar a los hombres en la taberna. Traía leña, carne, incluso azúcar cuando se podía. A mi madre le devolvió la sonrisa, por un tiempo. Pero a mí me quitó todo. La primera vez que se quedó a dormir en casa, yo tenía miedo. No sabía exactamente por qué, pero no podía dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando sus pasos pesados en el suelo de madera. Él cerró la puerta del dormitorio de mi madre, y en el silencio de esa noche, mi corazón latía tan fuerte que parecía que el colchón respiraba conmigo. Sentía que algo malo iba a pasar. Y pasó. Las primeras semanas se mostró amable. Me regaló una muñeca de trapo, me preguntaba cosas del colegio, me acariciaba el cabello demasiado seguido. Cada gesto era extraño. Como si buscara algo en mi reacción. No lo entendía entonces, pero ahora sé que estaba tanteando los límites. Probando cuánto podía acercarse sin que nadie notara nada. Y nadie notó nada. Una tarde, yo estaba sola en casa. Mi madre había salido con Elena a buscar leche al mercado comunal. Yo me quedé haciendo mis tareas, sentada en la mesa de la cocina, con la lámpara de queroseno encendida y el sonido lejano de los cuervos sobre el tejado. Alexander entró. No dijo nada al principio. Me miró. Yo sentí el estómago apretarse. Se sentó frente a mí. Me preguntó si ya había comido. Le dije que sí. Sonrió. Y luego, se acercó demasiado. No quiero describir lo que hizo. Pero sí quiero que sepas cómo me sentí. Fue como si el aire desapareciera. Como si todo se hiciera oscuro, incluso con la lámpara encendida. Sentí vergüenza. Sentí culpa, aunque no entendía por qué. Sentí asco. Pero sobre todo, sentí soledad. Porque, en ese momento, supe que nadie vendría a salvarme. Cuando mi madre volvió, yo quise correr a sus brazos.
pero no lo hice. Tenía miedo. No de Alexandra. De que ella no me creyera. De que me dijera que estaba inventando. Y lo peor es que yo tenía razón. Una semana después, reuní el valor para hablar. Le dije a mi madre que no quería que él me tocara más. Que me hacía sentir rara. Que tenía miedo. Ella dejó de pelar papas, me miró con cansancio y dijo: exactamente esto, no seas dramática, María. Él nos está ayudando. No digas cosas feas. Yo la miré. Quise gritarle. Pero mi voz se rompió. Se rompió para siempre esa noche. Y así aprendí a vivir callada, me convertí en una niña silenciosa. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo solo para evitar estar en casa. Me sentaba al lado de la estufa y fingía leer mientras temblaba. Aprendí a cerrar la puerta con tranca, a mover muebles delante de ella cuando estaba sola. A evitar su mirada. A no quedarme nunca más en la cocina si él estaba cerca. Vivía con miedo. Un miedo que no tenía nombre, pero que lo llenaba todo. La gente del pueblo decía que yo era una niña extraña. Que ya no jugaba con los demás, que no sonreía. ¿Y cómo podía sonreír, si vivía en una casa donde el monstruo no estaba debajo de la cama, sino cenando con nosotros todas las noches? Escribía. Cada noche. Escondida bajo las mantas. Escribía lo que me pasaba, lo que sentía, lo que deseaba. Y mi mayor deseo era que alguien me viera. Que alguien supiera la verdad. Que algún adulto, cualquiera, me tomara de la mano y me dijera: te creo. Pero eso nunca pasó. No durante muchos años. Solo tenía mis palabras. Mis hojas dobladas y escondidas bajo el piso de madera, donde nadie más podía leerlas. Eran mi tesoro. Mi única voz, y fue allí, en medio de tanto miedo, que nació una promesa. Una promesa que cambiaría mi vida, pero eso, te lo cuento después. Porque necesito que esta parte se escuche fuerte, si alguna vez te hicieron callar. Te hicieron dudar de ti, o te hicieron sentir que eras invisible, no estás sola. Yo te veo. Y yo sí te creo, asterisco. Hay recuerdos que no tienen fecha, pero sí una marca en la piel del alma. Yo tenía 8 años cuando lo entendí. Ese día no llovía ni nevaba. Era uno de esos raros atardeceres donde el cielo se tiñe de naranja y el aire huele a madera húmeda. El pueblo parecía dormido. Rusayevka, aunque pequeño, tenía sus ruidos, las gallinas detrás de la cerca, las ruedas de los carros sobre la grava, el silbido del viento golpeando las ventanas. Pero esa tarde, todo estaba silencioso. Mi madre había salido con mi hermana al centro comunitario. Iban a buscar ropa usada que traían desde Saransk. Yo me quedé en casa. Era un sábado. Estaba sentada en la sala, en el suelo, con un libro viejo entre las manos. Lo había tomado prestado de la biblioteca del pueblo. Recuerdo que era de cuentos rusos. Historias de bosques encantados, niñas perdidas y lobos que hablaban. Me gustaban esas historias porque en ellas el peligro siempre era claro. Se podía ver venir. El lobo tenía colmillos. El bosque era oscuro. Uno sabía a qué temerle. En la vida real, el peligro no tenía garras. A veces, el peligro tenía ojos azules y olor a cigarro frío. Escuché el crujido de la puerta trasera. Mis manos dejaron de pasar las páginas. El aire cambió. Era como si alguien hubiera apagado el calor de la estufa. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, a pesar de que llevaba un suéter grueso de lana. Era él. Alexandra no dijo nada. Caminó despacio, como si no quisiera asustarme. Pero no hacía falta. Yo ya estaba asustada. Cada paso que daba sobre la madera del piso sonaba más fuerte que el anterior. Podía oír cómo su aliento se mezclaba con el humo del cigarro que acababa de apagar afuera. Ese olor me quedó grabado para siempre. Olor a tabaco viejo, a sudor y a algo más, algo que yo no sabía nombrar pero que me revolvía el estómago. Se paró detrás de mí. Yo no lo miré. Fingí seguir leyendo. Las letras empezaron a temblar. Frente a mis ojos. El papel estaba arrugado por la presión de mis dedos. Sentí su sombra sobre mí. Literalmente. La luz de la ventana quedó bloqueada por su cuerpo.
Era como si el día hubiera decidido esconderse, me puso una mano en el hombro. Su voz sonó suave, pero cada palabra pesaba como un ladrillo. ¿Qué lees, mi niña? No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada. Él se agachó, como si quisiera mirar el libro conmigo. Pero no miraba el libro. Miraba mi cara. Su rostro estaba demasiado cerca. Sentí su respiración en mi cuello. Y entonces lo supe, algo terrible estaba empezando. No gritó. No me golpeó. No me arrastró. No hizo nada que pudiera verse desde afuera. Y sin embargo, me rompió por dentro. Su mano bajó por mi brazo lentamente. Yo quería que la tierra me tragara. Quería desmayarme. Quería desaparecer. Me quedé inmóvil, como las presas cuando el lobo está cerca. Pensé que si no me movía, él se iría, pero no se fue. Tampoco hizo algo que pudiera llamarse abuso, en ese momento, según los adultos. Solo fue una caricia, dirían ellos. Un gesto de cariño. Pero yo sentí otra cosa. Sentí que me quitaban algo, sin tocarme donde no debían. Me quitó la seguridad. Me quitó la confianza. Me quitó el derecho a estar tranquila. En mi propia casa, y lo peor fue que nadie lo vio. Cuando mi madre regresó, todo estaba en su lugar. Yo estaba de pie, lavándome las manos en la cocina. Alexandra encendía la estufa. Y ella, como siempre, agradecida. Le sonrió. Lo abrazó. Le ofreció té. Esa noche no dormí. Escuché cada sonido. El crujido del techo. El maullido de un gato. En la calle. El viento soplando entre los troncos. Y más que nada, los pasos de Alexandra caminando por el pasillo. Pensé en cerrar la puerta, en poner una silla debajo del picaporte. Pero no me atrevía. No quería que mi madre se enojara. No quería causar problemas. Me tapé la cabeza con la frazada hasta que el amanecer pintó de azul las paredes. Y ahí supe que esa no sería la última vez. Que lo que había empezado como una sombra sobre mi hombro iba a crecer. Que su forma de acercarse sería cada vez más atrevida. Que mi casa ya no era un lugar seguro. Yo tenía miedo de todo. Del sonido de sus pasos. De sus manos grandes. De su voz fingidamente dulce. Pero sobre todo, tenía miedo de que nadie jamás me creyera, y por eso, desde ese día, comencé a esconderme. No solo físicamente. Empecé a esconderme dentro de mí. Mi sonrisa desapareció. Mis ojos ya no miraban directo. Caminaba pegada a las paredes. Mi infancia, esa que debía estar llena de juegos, risas y preguntas tontas, se convirtió en un túnel oscuro donde solo había silencio y miedo. No lo sabía entonces, pero estaba empezando una guerra que duraría años. Una guerra que se peleaba en silencio, cada vez que cerraba los ojos y deseaba desaparecer. Una guerra sin armas, pero con heridas que no sangraban por fuera, solo por dentro, y en esa guerra, mi única trinchera sería el papel. Porque lo que no podía decir en voz alta, lo escribiría. Lo enterraría. Lo escondería. Pero algún día, lo sacaría a la luz, porque una sombra solo desaparece cuando uno la enfrenta con luz. Hay dolores que duelen más cuando los compartes y nadie los cree. Eso lo aprendí la primera vez que intenté contarle a mi madre lo que Alexandra me hacía sentir. Fue la tarde en que decidí romper el silencio, y terminé más sola que nunca. Yo tenía apenas 9 años. Llevaba meses tragándome el miedo, escribiendo pensamientos en mi cabeza, deseando despertar algún día y descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era. Cada día en casa se volvía más tenso. Él me observaba con ojos que ya no podía ignorar. Sus gestos amables se repetían. Una mano en la espalda que duraba demasiado. Un comentario que sonaba dulce, pero me hacía temblar. Una sonrisa torcida cuando estábamos a solas. Ese día, mi madre estaba en la cocina, pelando papas sobre el lavamanos de metal. La ventana frente a ella estaba empañada por el vapor del guiso que hervía. Yo me armé de valor. Caminé despacio. Hasta su lado. Sentía el corazón en la garganta. Mamá, le dije, apenas en un susurro. Ella no respondió. Siguió cortando papas. Mamá, no me gusta como Alexandra me mira. No me gusta cuando me toca. Me da miedo. Sus manos se detuvieron,
pero no me miró. Respiró hondo, como si la estuviera fastidiando con una tontería. Después siguió pelando. Con más fuerza esta vez. El sonido del cuchillo raspando la cáscara llenó el silencio. No inventes cosas, María. Él es un buen hombre. Está haciendo mucho por nosotras. No seas malagradecida. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero mamá, de verdad me asusta. Entonces me miró, por fin. Con los ojos cansados, rojos de tantas noches sin dormir. ¿Tú sabes cuánta gente daría lo que fuera por tener un techo, comida y alguien que se preocupe por nosotras? ¿Y tú me vienes con esto? Me quedé en silencio. Bajé la cabeza. Sentí una vergüenza que no era mía. No tenía palabras para defenderme. Solo quería correr, pero mis pies no se movían. La cocina olía a papa hervida, a cebolla, a humo viejo y a desesperanza. Esa noche me encerré en mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me tapé con la manta hasta la cabeza. Pero no dormí. Me sentía más expuesta que nunca. Más vulnerable. Porque entendí que, en esta batalla, iba a estar sola. A partir de ese día, comencé a esconderme incluso de mi madre. Ella no quería ver. No podía. Tal vez el miedo la había vuelto ciega. O tal vez simplemente escoger creer que nada pasaba. Era más fácil que aceptar la verdad. Como fuera, yo entendí el mensaje: calla. No molestes. No remuevas las aguas. Y entonces nació en mí una necesidad que hasta hoy no he perdido: escribir. Busqué hojas viejas, arrancadas de cuadernos escolares, pedazos de papel, sobres vacíos. Escribía todo lo que sentía. No para que alguien lo leyera, sino porque, si no lo sacaba de mi pecho, me iba a ahogar. Escribía a escondidas, a la luz de una vela pequeña, bajo las mantas. Usaba un lápiz mordido que guardaba dentro de un calcetín viejo. Le puse nombre a lo que él hacía. Lo llamé sombra. No usaba palabras grandes, ni sabía explicar bien. Solo decía: la sombra entró a mi cuarto otra vez. La sombra me miró raro. La sombra se acercó y mi cuerpo se puso rígido. Así era como sobrevivía. Dándole forma al miedo con palabras que solo yo entendía. Escondía mis escritos en una cajita de galletas de lata, esas que traían caramelos de menta hace años. La metí debajo de una tabla suelta en el piso de mi cuarto. Ese lugar se convirtió en mi único refugio seguro. Ahí empecé a escribirle cartas a una María del futuro. Le contaba todo. Le decía: espero que cuando leas esto, ya no tengas miedo. Espero que cuando seas grande, alguien te crea. No olvides lo que pasó. Algún día tendrás que contarlo. Esas cartas eran mi forma de gritar en silencio. Porque yo ya no hablaba. En la escuela, me volví invisible. Nadie se sentaba conmigo. Los profesores decían que era distraída, lenta. Pero no era eso. Solo estaba rota. Una niña rota que nadie sabía cómo arreglar. A veces, soñaba con irme. Con huir. Me imaginaba tomando el tren de la madrugada, escondida entre los vagones de carga, dejando todo atrás. Pero siempre me despertaba antes de poder subir. Y volvía a abrir los ojos en el mismo cuarto, con las mismas paredes, con la misma sombra rondando la casa. Una noche, Alexandra entró en mi cuarto. No hizo nada. Solo abrió la puerta, se asomó, y me miró. Yo fingí estar dormida. Pero por dentro, temblaba. Él se quedó ahí, en silencio, y después cerró la puerta. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Fue un mensaje: sé que estás sola. Nadie va a ayudarte. Y tenía razón. Nadie vino, solo yo tenía mis palabras. Y esas palabras, escritas con miedo, con llanto y con manos temblorosas, fueron mi salvación, porque aunque mi voz había sido callada, mi alma seguía hablando en secreto, y un día, todo lo que escribí, saldría a la luz. A los 12 años, yo ya sabía cómo desaparecer sin moverme del lugar. Había aprendido a no hacer ruido al caminar sobre la madera crujiente del pasillo. Sabía cuáles escalones evitaban el chillido. Conocía de memoria los horarios de todos en la casa. Y sobre todo, sabía cómo no llamar la atención de Alexandre. Me vestía con ropa grande, sin colores. Bajaba la mirada cuando él estaba cerca. Comía en silencio.
No reía. No hablaba. Fui borrándome poco a poco, hasta convertirme en una presencia muda, una figura que se movía como fantasma entre las paredes de nuestra pequeña casa de madera. Cada día era un cálculo, si me quedaba en la cocina a la misma hora que él, debía tener algo entre las manos, una escoba, una olla, cualquier excusa para alejarme rápido si se acercaba. Si me encontraba sola con él, fingía estar enferma, o decía que debía salir a hacer un mandado urgente. A veces me encerraba en el baño, aunque no necesitara nada, solo para sentirme a salvo por unos minutos. Porque él nunca tocaba la puerta del baño, los vecinos, los profesores, los conocidos de la iglesia, nadie notaba nada. Para ellos, yo era una niña tímida, callada, algo triste tal vez, pero ¿qué niña no lo está después de perder a su padre? Es normal, decían. Nadie imaginaba que yo vivía en guerra constante con mi propio cuerpo, porque mi cuerpo reaccionaba sin permiso. Temblaba cuando escuchaba el sonido de las llaves de Alexandra al entrar por la puerta. Sentía náuseas cuando lo escuchaba reír fuerte desde la sala. Una vez, pasé toda una tarde con la boca seca porque él se había sentado a mi lado y me puso una mano en la rodilla, en presencia de todos, como si fuera algo normal. Nadie dijo nada. Nadie lo notó. Pero yo sentí como si me arrancaran el aire. Mi hermana Elena, que era aún más pequeña, no entendía lo que pasaba. Él era diferente con ella. No la miraba igual. No se acercaba igual. Tal vez por eso, durante mucho tiempo, dudé de mí misma. Pensé, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si es mi culpa por sentir esto? Esa es la trampa más cruel del abuso silencioso, te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad. Alexandre era un maestro en eso. Sabía cómo parecer encantador frente a los demás y convertirse en sombra cuando nadie miraba. A veces me decía cosas al oído, cosas que parecían inofensivas, pero que me helaban por dentro. Eres muy bonita cuando te quedas callada. Tu madre no te creería aunque le gritaras al cielo. No te preocupes, yo cuido que no te falte nada. A cambio, tú solo, sé buena. Cada palabra se clavaba como una espina en mi piel. No podía contárselo a nadie. Ni siquiera a mí misma en voz alta. Lo único que hacía era escribir. Escribir. Escribir, mis hojas secretas se multiplicaban. Ya no cabían en la lata. Empecé a guardar algunas dentro de los libros de cuentos, otras bajo el colchón, otras entre las costuras de una almohada vieja. Cada palabra escrita era un grito mudo, un recordatorio de que yo no estaba loca. De que eso que sentía, era real, y en esos escritos, nació una promesa que repetía como un mantra: un día, él me va a mirar, y no voy a bajar la cabeza. Un día, lo voy a enfrentar. Pero mientras tanto, sobrevivía. Me hacía invisible. En la escuela, fingía estar atenta. En casa, me convertía en sombra. Las pocas veces que jugaba con mi hermana, lo hacía en voz baja. Me asustaba reír. Me asustaba disfrutar. Porque el placer podía llamar su atención. Y yo no quería eso. No quería ser vista nunca más. Mi madre, con los días, se volvió aún más distante. Trabajaba más horas en la lavandería del pueblo. Llegaba cansada, con los dedos arrugados, los hombros encorvados. Cuando me miraba, lo hacía con culpa. Como si en el fondo supiera algo, pero no pudiera sostenerlo. A veces quería abrazarla. Quería decirle que aún estaba a tiempo de salvarme. Pero ella estaba ausente. Completamente perdida en su propia batalla interior. Una noche, la escuché llorar detrás de la puerta del baño. No hice ruido. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo esa tristeza como si fuera mía. Pensé, ella también es prisionera, como yo. Pero no pude perdonarla. No en ese momento. Porque su silencio me estaba matando, y así pasaron los años. Conmigo caminando por los bordes de la vida, evitando espejos, temiendo los abrazos, huyendo de las preguntas. Yo ya no era una niña. Era una superviviente disfrazada de niña. Una voz que nadie escuchaba. Una presencia sin peso. Un susurro. Entre las paredes, hasta que, una noche, algo cambió. Un pequeño gesto. Una luz débil. Un extraño que no me miró como los demás. Pero eso vendrá después, porque por ahora, solo quiero que sepas esto: si alguna vez tuviste que volverte
Invisible para no sufrir, yo también. Y sobrevivir así no te hace débil. Te hace fuerte. Te hace valiente. Y un día, vas a volver a brillar, a los 14 años, yo ya no era una niña. Tampoco era una adolescente como las demás. Mientras otras hablaban de enamorarse, de la primera fiesta, de sus sueños, yo hablaba sola en mi mente. Dialogaba conmigo misma porque era la única que me entendía. No tenía amigas. No tenía confianza. No tenía paz. Pero tenía algo que pocos sabían, memoria. Desde hacía años, venía escribiendo. Cada experiencia, cada palabra de Alexandre, cada gesto suyo. Escribía no solo para desahogarme, sino porque en algún rincón de mi alma, sabía que un día necesitaría probar mi verdad. Y cuando ese día llegara, nadie podría negarla si estaba escrita con fecha, detalle y firmeza. Los escritos ya no cabían en mi vieja lata de galletas. Eran decenas de hojas dobladas, otras amarillentas, algunas manchadas con lágrimas, otras con rabia. Cada una de ellas era una herida convertida en testimonio. Mi historia no estaba guardada en mi memoria, estaba enterrada en papel, y fue entonces que decidí hacer algo. Una noche de primavera, cuando los campos empezaban a oler a hierba nueva y las lluvias suaves empapaban la tierra, esperé a que todos durmieran. Me puse un abrigo largo, tomé mi caja de metal oxidada, y salí al patio trasero. La luna estaba alta. El cielo estaba despejado, y el viento traía consigo el murmullo de los árboles de abedul. Caminé descalza por la tierra húmeda, sintiendo el barro entre los dedos. Había algo sagrado en ese momento. Como si la tierra misma entendiera el peso que llevaba encima. Con mis propias manos, cavé un hoyo debajo del árbol más antiguo del patio, uno que, según mi madre, había sido plantado cuando ella era niña. Las raíces eran gruesas, fuertes, como si protegieran todo lo que estaba debajo. Coloqué la caja dentro del hueco y, antes de taparla, tomé una hoja en blanco. Escribí con lápiz firme, casi temblando: esta es mi historia. Estas son mis pruebas. No estoy loca. No estoy mintiendo. Un día, lo diré todo. Y cuando lo haga, seré libre. Doblé la hoja con cuidado. La puse encima del resto. Cerré la caja con fuerza. Y comencé a cubrirla con tierra, puño a puño, como si estuviera sepultando una parte de mí misma. No lloré. No temblé. Fue un acto frío. Determinado. Un ritual de resistencia. Cuando terminé, me quedé ahí, de rodillas, respirando hondo. Miré al cielo. Y murmuré algo que nunca había dicho en voz alta: yo voy a sobrevivir. No sé cómo, ni cuándo. Pero voy a salir de esto. Y cuando lo haga, nadie me va a callar. Fue la primera vez que me sentí fuerte, no libre. No segura. Pero sí fuerte. Volví a la casa con las manos sucias, los pies fríos y el pecho un poco más firme. Esa noche dormí sin pesadillas. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque, por primera vez, había hecho algo por mí. Desde entonces, cada vez que Alexandre me miraba con esa expresión que me helaba, yo pensaba: sigue mirándome. Un día todos sabrán quién eres de verdad. Y eso me daba fuerzas. Lo observaba con otros ojos. Ya no como víctima, sino como testigo. Y dentro de mí, algo cambiaba. El miedo empezaba a mezclarse con rabia. Y la rabia, con claridad. Empecé a notar detalles. Palabras que repetía. Horas en las que se acercaba más. Lugares donde siempre intentaba estar a solas conmigo. Cada gesto lo anotaba mentalmente. Me volvía invisible por fuera, pero por dentro me convertía en una cronista silenciosa de mi propio infierno. Una espía dentro de mi propia casa. Mientras todos en el pueblo lo saludaban con respeto, yo anotaba mentalmente: hoy habló con la vecina como si nada. Pero anoche abrió mi puerta sin permiso. Era una doble vida. Por fuera, la hija obediente. Por dentro, la niña que se preparaba para el día en que rompería el silencio. Y créanme, escribir me salvó. Cada palabra en esas hojas fue un escudo. Un espejo donde podía mirarme y recordar quién era en realidad. Una forma de decirme: no estás loca. No estás sola. No lo estás inventando. Esa promesa enterrada se convirtió en mi fuerza. Cada vez que pensaba en rendirme,
Me recordaba a mí misma hincada en la tierra, escribiendo esa hoja final. Y eso bastaba para seguir respirando, porque en una vida donde nadie te defiende, hacer una promesa a ti misma es la forma más poderosa de comenzar a sanar. El invierno había regresado con fuerza a nuestro pequeño pueblo. Las calles de Rusayevka estaban cubiertas de nieve hasta las rodillas, los árboles desnudos parecían susurrar historias al viento helado, y las chimeneas humeaban desde antes del amanecer. La vida seguía su rutina congelada. Nadie preguntaba mucho, nadie miraba demasiado. Era fácil esconder el dolor en un lugar donde todos se preocupaban más por sobrevivir al frío que por escuchar lo que el corazón no decía. En voz alta, yo tenía 15 años, y ya había aprendido a moverme entre la gente como una sombra. Callada, obediente, con la mirada baja y los hombros encogidos. Pero por dentro, algo comenzaba a agitarse. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era una impaciencia silenciosa, como si mi alma supiera que algo estaba a punto de cambiar. Como si aquella promesa enterrada bajo el árbol comenzara a germinar en medio del hielo. Fue entonces cuando llegó él. Nadie lo esperaba. Apareció un lunes por la mañana, con una bufanda gris envuelta hasta la nariz y un abrigo largo que traía aún la escarcha de la carretera. Su nombre era Mikhail Volkov, el nuevo delegado del distrito. Un hombre joven, de unos 30 y pocos años, con ojos oscuros y tranquilos que no miraban por encima del hombro, miraban directo a los ojos, como si buscaran entender. Eso, para mí, ya era suficiente para desconfiar. Mi madre lo conoció cuando vino a supervisar unas reparaciones en la escuela donde ella limpiaba por las noches. Dijo que era educado, que se notaba que no era como los anteriores. No bebe, comentó una noche, y no mira a las mujeres como si fueran carne en el mercado. No supe si lo decía por ella, o por mí. Unos días después, lo vi por primera vez. Yo salía de la panadería con un trozo de pan negro envuelto en papel y las mejillas congeladas. Tropecé sin querer con un grupo de hombres que lo acompañaban. Me aparté de inmediato, bajando la cabeza como siempre. Pero Mikhail no siguió caminando. Se detuvo. Me miró. No con lástima. No con superioridad. Me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Estás bien?, me preguntó, con voz baja, sin apuro. Asentí sin decir nada. Me sentía como un animal salvaje al que alguien intentaba acariciar sin asustar. Él no insistió. Solo dijo, cuídate. El hielo está traicionero esta semana, y se fue, parecía. Una conversación sin importancia. Pero yo no hablaba con nadie hacía años. Nadie me preguntaba si estaba bien. Nadie se detenía. Y él lo hizo. Ese gesto encendió algo dentro de mí. Una chispa. Un calor inesperado en medio de tanta escarcha. Después de eso, lo vi varias veces en el pueblo. En la tienda, en la iglesia, en el centro médico. Siempre saludaba con una sonrisa leve, sin forzar. Parecía notar cosas que otros no veían, las manos temblorosas de las ancianas, los niños con miedo, los silencios incómodos. Y yo me sentía observada, pero no invadida. Vista, por primera vez, como alguien que existía. Un día, pasó algo que nunca olvidaré. Yo había ido a la oficina del pueblo a entregar unos documentos para mi madre. Cuando salía, lo encontré. Solo, ordenando papeles en una mesa improvisada. María, ¿verdad?, me dijo sin mirarme directamente. ¿Puedo preguntarte algo? Me paralicé. Asentí con timidez. ¿Tú, estás bien en casa? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Nadie, jamás, me había preguntado eso de frente. Sentí que las palabras se me amontonaban en la garganta. No podía hablar. Solo lo miré. Y en ese silencio, él entendió, no me presionó. Solo añadió algo, casi en un susurro: si algún día necesitas hablar, aquí estoy. No tienes que decir nada ahora. Solo, recuerda eso. Salí corriendo. El frío me golpeó en la cara como una bofetada. Pero no lloré. No aún. Esa noche, me encerré en mi cuarto, abrí una de mis hojas secretas y escribí: alguien me vio. A partir de ese momento, empecé a observar más. No solo a Alexandr, sino a todos. Miraba cómo se comportaban cuando Mikhail estaba cerca. Y me di cuenta de algo: él incomodaba a los que tenían algo que ocultar. Alexandr, por ejemplo,
se volvía seco, nervioso, evitaba cruzarse con él. Ya no me hablaba con la misma seguridad. Algo había cambiado. Yo había cambiado, no era valor. Todavía. No era libertad. Pero era el primer paso. Porque en la vida de alguien que ha sido silenciada tanto tiempo, una sola persona que escuche puede significar el inicio de una revolución interna, y en mi caso, esa revolución comenzó con una frase sencilla, dicha con voz baja y mirada honesta: sí. Algún día necesitas hablar, aquí estoy. Asterisco fue una mañana cualquiera. De esas que comienzan con el cielo gris, el vapor del té subiendo en espiral desde la taza, y los pasos pesados de Alexandre bajando por la escalera de madera. Pero algo había cambiado. Yo ya no bajaba la cabeza, tenía 15 años y medio. Y llevaba días sintiendo un fuego nuevo en el pecho. No era rabia. No era odio. Era algo más profundo, era certeza. La certeza de que él no me iba a destruir. No más. Ya no desde aquella conversación con Mikhail, algo dentro de mí se había movido. Por primera vez, sentí que mi verdad tenía un lugar. Que mi silencio no era mi culpa. Y que si un solo adulto me creía, quizás otros también lo harían. La vergüenza comenzó a transformarse en fuerza. El miedo, en claridad. Las palabras que había enterrado tantos años atrás, comenzaban a subir a la superficie. Alexandre, por supuesto, notó el cambio. No necesitaba muchas palabras para leerme. Bastaba con que yo ya no me apartara de su camino. Que ya no temblara cuando él entraba en la cocina. Que ya no fingiera dormir si se acercaba de noche. Yo lo miraba. Directo a los ojos. Y eso lo descolocaba. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado con Elena, me lo crucé en el pasillo. El momento que tantas veces había temido. El sonido de sus botas resonando sobre la madera. El estrechamiento del espacio. El silencio cargado de tensión se detuvo frente a mí. No tenía cigarro en la boca. Tenía las manos en los bolsillos. Me miró con esa expresión suya, esa mezcla de superioridad y amenaza camuflada. Últimamente estás diferente, dijo. Ya no eres mi niña obediente, no respondí, se acercó medio paso. Yo no me moví. Lo vi fruncir el ceño. Espero que no estés haciendo tonterías, susurró. Sabes que nadie va a creerte. Ni tu madre. Nadie, y ahí, algo en mí se quebró. Pero no como antes. Esta vez, se quebró el miedo, lo miré. Sostuve su mirada. Y con una voz que no reconocí como mía, una voz baja, firme, que venía desde lo más profundo de mi pecho. Le dije: tu poder sobre mí se acabó. El silencio que siguió fue absoluto. Pude oír el crujido de la estufa en la sala, el viento rozando las ventanas, el tic-tac del reloj colgado en la pared. Él no esperaba eso. Sus ojos se movieron, confusos. Dio un paso atrás. ¿Qué dijiste?, preguntó, esta vez con menos seguridad. No repetí. No hizo falta. Porque yo ya lo había dicho para mí. Y eso bastaba. Pasó a mi lado sin tocarme. Por primera vez, sentí que era él quien evitaba el contacto. El quien no sabía qué hacer con mi mirada. Yo me quedé allí, de pie, temblando. Por dentro, pero erguida. Y por dentro, sentí algo nuevo. Victoria, esa noche, Alexandre no salió de su cuarto. Mi madre lo llamó para cenar, y él dijo que no tenía hambre. Yo comí con ellas en silencio, pero cada bocado me supo distinto. Era como si por fin pudiera tragar sin que se me cerrara la garganta. A partir de ese día, la tensión aumentó. Él evitaba quedarse solo conmigo. Me observaba desde lejos. Y yo, lejos de volver a esconderme, lo enfrentaba en cada gesto cotidiano. Lavaba los platos mirándolo por el reflejo del vidrio. Pasaba por su lado con paso firme. Le respondía con monosílabos, sin sumisión. No hacía falta gritar. Mi actitud decía todo lo que mis labios habían callado durante años, y lo mejor era que él sabía. Sabía que yo había cambiado. Que ya no era su presa fácil. Que no iba a callarme para siempre. Y ese conocimiento lo debilitaba. Una tarde, lo vi hablando con un vecino. Se reía, como siempre. Pero sus ojos buscaban los míos desde lejos. Me vio mirándolo desde la ventana, sin bajar la mirada. Y entonces dejó de reír. A veces,
el valor no es gritar. A veces, el verdadero valor es mirar al monstruo a los ojos y no apartar la vista. Es decir, sin palabras, te veo. Sé quién eres. Y no te temo más. Esa fue mi revolución silenciosa. No necesitó testigos. No necesitó aplausos. Solo necesitó una adolescente rota que decidió que no iba a romperse más, y aunque el camino hacia la libertad todavía era largo, esa mirada, esa única vez en que no bajé la cabeza, fue el primer paso real hacia la vida que hoy tengo. Contar la verdad no fue un momento. Fue una explosión contenida por años, una luz emocional que comenzó con un susurro y terminó convirtiéndose en grito. No uno que se escucha con los oídos, sino con el corazón. Porque cuando uno ha callado tanto tiempo, hablar duele. Pero también sana. Yo tenía 16 años cuando por fin decidí hablar. No fue algo planeado. Fue una urgencia. Una noche no pude más. Me temblaban las manos. No podía dormir. El peso del silencio se había vuelto insoportable. Las palabras me ardían en la garganta como brasas. Y sentí, de verdad, que si no las sacaba, me iba a morir por dentro. Fui a la oficina del pueblo, temblando como una hoja bajo la nieve. Mikhail estaba solo, archivando unos papeles. Me vio entrar y supo, sin que dijera nada, que algo estaba mal. Me ofreció asiento. No dijo nada más. Solo esperó. Ese gesto, ese silencio respetuoso, fue lo que me permitió empezar. Quiero hablar, dije con la voz quebrada, y él simplemente respondió, estoy aquí. Habla cuando estés lista. Me tomó más de una hora comenzar. Mis palabras salían rotas, lentas. A veces me detenía, con la cabeza entre las manos. A veces lloraba. A veces solo respiraba. Pero él no me apuró. No dudó. No interrumpió, le conté todo, desde que Alexander llegó a casa. Desde los toques disfrazados de ternura. Desde el primer día que me hizo sentir sucia. Desde la vez que intenté hablar con mi madre y ella me pidió que no inventara cosas. Le hablé de mi caja de metal enterrada en el patio. De los papeles escondidos. De mi promesa bajo el árbol. De mis noches en vela, fingiendo dormir con el corazón latiendo. Como tambor, a medida que hablaba, sentía que recuperaba un pedazo de mí. Como si las palabras fueran llaves que abrían puertas que él había cerrado dentro de mí. Cuando terminé, Mikhail tenía los ojos húmedos. No me abrazó. No me tocó. Solo dijo con voz firme, gracias por confiar en mí. Y luego añadió, quiero presentarte a alguien. Alguien que puede ayudarte a que esto no quede en el aire. Esa misma semana, conocí a Elena Makarova, una investigadora que trabajaba en la ciudad, especializada en casos de abuso silencioso. Una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por el frío y la mirada cálida. Llegó al pueblo sin uniforme ni formalidades. Llevaba un abrigo gris, botas con barro seco y un cuaderno de notas en la mano. Me saludó con una sonrisa. Y me dijo, no tienes que demostrarme nada, María. Solo quiero escucharte. Nos sentamos en una sala pequeña del centro comunal. Las paredes estaban agrietadas por la humedad, la lámpara colgaba torcida, y el reloj no funcionaba. Pero en ese lugar tan olvidado, yo sentí que, por primera vez, alguien me creía. Le conté todo otra vez. Esta vez más fluido. Más fuerte. Elena anotaba sin interrumpir. A veces solo asentía. A veces me preguntaba detalles. Pero nunca dudó. Cuando terminé, me dijo, esto que hiciste es enorme. No eres una víctima. Eres una testigo. Y tu historia puede salvar a otras, me pidió. Que la llevara al árbol. Al lugar donde enterré mi caja. Esa tarde, con las manos llenas de barro, desenterré mi pasado. Abrí la caja frente a ella. Sacamos los papeles uno a uno. Ella los leyó con cuidado, con respeto. A veces sus labios se apretaban. A veces cerraba los ojos. No porque no quisiera ver, sino porque le dolía ver. Y cuando terminó, me abrazó. No como alguien que consuela. Me abrazó como alguien que honra la fuerza de otra mujer. Con esto, me dijo, vamos a hacer justicia, por primera vez. La palabra justicia no me sonó lejana. Me sonó posible. Esa noche, al volver a casa,
Miré a Alexandra a los ojos. Él ya sabía. Algo en su expresión había cambiado. Ya no me desafiaba. Ahora evitaba mi mirada. Había miedo en sus gestos. Y eso fue un alivio, no porque quisiera verlo sufrir, sino porque, por fin, el poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que temía. Era él quien temblaba, y así comenzó mi camino no solo hacia la libertad, sino hacia la verdad. Una verdad que ya no me lastimaba. Una verdad que me estaba devolviendo la vida. El salón comunal estaba lleno. Bancos de madera, paredes cubiertas con carteles viejos de campañas rurales, y un murmullo constante que subía y bajaba como el viento que golpeaba las ventanas. La gente creía que se trataba de una reunión administrativa más. Algo sobre nuevas reglas de distribución de víveres o reparaciones del sistema de calefacción en las casas. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Yo estaba ahí, sentada en la primera fila, con los dedos apretando una caja de cartón que contenía mis diarios, mis hojas, mis recuerdos más dolorosos. Elena estaba a mi lado. Mikhail un poco más atrás. Observando con esa calma que me había dado fuerza desde el principio, vi entrar a Alexandr. Caminaba con paso firme, saludando a algunos vecinos. Se sentó al fondo, cerca de la salida. Su expresión era la misma de siempre, confiada, inexpresiva. Segura de que, como siempre, nadie se atrevería a señalarlo. Yo temblaba. No de miedo. De peso. De memoria. De dignidad contenida. Cuando el delegado anunció que una vecina quería compartir algo importante, algunos se voltearon curiosos. Otros, con fastidio. Era raro que alguien tomara la palabra en público. Más. Aún una chica como yo, a quien casi nunca habían oído hablar, me levanté. Caminé hasta el frente. Mis pasos resonaron más fuerte de lo que esperaba. Me paré junto al podio improvisado, tomé el micrófono, que en realidad era solo un amplificador de voz desgastado, y respiré hondo, y comencé. Mi nombre es María Guadalupe López. Tengo 16 años. Y durante los últimos 8, he vivido con miedo, en silencio, en esta misma comunidad. El murmullo cesó. He sido víctima de abuso. No de un desconocido. No de alguien que vino de lejos. Sino de alguien que muchos de ustedes saludan cada día. Alguien que come en sus mesas, que comparte el pan, que va a la iglesia con ustedes. Pude sentir las miradas clavadas en mí. Algunas confundidas. Otras alarmadas. Una que ardía, la de Alexandr. Durante años, viví en esta aldea siendo una niña invisible. Callada. Rota. Con terror de hablar, porque sabía que nadie me creería. Porque lo intenté, y me dijeron que no hiciera drama. Que no inventara cosas. Tragué saliva. Abrí la caja. Saqué una hoja. La más antigua. La leí en voz alta. Hoy Alexandr entró en mi cuarto otra vez. No hizo ruido. Me tocó el hombro mientras fingía dormir. Mamá está en la cocina. No sabe. O no quiere saber. Fecha, 12 de enero de hace 6 años, una señora se cubrió la boca. Un hombre murmuró, no puede ser. Yo seguí, cada día, cada palabra, cada mirada, cada momento en que sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, lo escribí. Lo documenté. No porque pensara que algún día lo leerían, sino porque era lo único que me mantenía viva. Le mostré los papeles a todos. Los extendí sobre la mesa. Elena se acercó y los sostuvo. Su presencia detrás de mí era como una columna que me sostenía la espalda. No quiero compasión, dije, con la voz más firme que jamás había usado. No vine a llorar aquí. Vine a hablar. A decir en voz alta lo que nunca debió callarse. Porque no solo hablo por mí. Hablo por todas las que han sido silenciadas. Por las que aún no pueden gritar. Por las que viven con el abusador en su propia casa y tienen miedo de mirar al espejo. Volví la mirada hacia el fondo del salón. Alexandr seguía allí. Quieto. Pálido. Su labio inferior temblaba. Intentó decir algo, pero no lo dejaron. Un vecino se levantó y le gritó, ¿es cierto eso, Alexandr? ¿Tienes algo que decir? Él negó con la cabeza. Balbuceó, está loca, siempre fue rara, eso no.
pero ya nadie lo escuchaba. Mikhail se levantó. Los documentos están verificados. Las fechas coinciden con ausencias, con reportes escolares, con testimonios cruzados. No son invenciones. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Una mujer del público, Galina, una señora mayor, se levantó. Yo vi cosas raras. A veces, la niña estaba muy pálida. Con miedo. Pero pensé que era por la tristeza de perder al padre. Otro habló. Yo escuché una vez a Alexandre gritarle cosas feas cuando estaban solos en el gallinero. Pensé que era un malentendido. Y otro, siempre me incomodó cómo la miraba. No dije nada. Lo siento, las voces comenzaron a surgir. No como ataque. Como verdad. Como despertar. Alexandre se levantó. Intentó salir. Pero Mikhail lo interceptó en la puerta. No lo tocó. Solo lo miró. No puedes irte, Alexandre. Y en ese momento, lo supe. Supe que mi historia ya no era mía. Era de todos los que la habían escuchado y decidieron no callar. Esa noche, caminé de vuelta a casa con los brazos vacíos. Había dejado mis diarios con Elena como evidencia formal. Pero mi alma iba más llena que nunca. No había ganado una batalla. Había abierto una puerta, y detrás de esa puerta, vendría la justicia. La sala del tribunal distrital olía a humedad, papeles viejos y café frío. Era un edificio antiguo, con muros amarillos agrietados y ventanas que apenas dejaban pasar la luz de un cielo gris. Aún así, cada rincón vibraba con una tensión invisible. Porque ese día, no se juzgaba solo a un hombre. Se juzgaban años de silencio. Yo estaba sentada al frente, con las manos frías y los labios apretados. Tenía 17 años recién cumplidos, y frente a mí, en una banca, estaba Alexandre. El hombre que me robó la infancia. El que se sentía intocable. El que ahora, por primera vez, no podía escapar. Su abogado hablaba con rapidez, con tono técnico. Decía cosas como, falta de pruebas físicas, tiempo excesivo desde los hechos, memoria infantil poco confiable. Palabras que buscaban minimizar mi historia. Convertirme otra vez en una niña que imaginó cosas. Pero yo ya no era esa niña. Yo estaba allí para hablar. Y esta vez, nadie me iba a callar. El juez, un hombre de barba gris y lentes gruesos, me dio la palabra. Elena estaba a mi lado. Mikhail en el fondo, como una presencia firme. Respiré hondo. Abrí uno de mis diarios. Lo sostuve con ambas manos, y leí. Tenía 9 años. Fingí dormir. Él entró. Me habló al oído. Su aliento me dio náuseas. Quise gritar, pero no salieron palabras. Me quedé quieta. Y lloré en silencio hasta que amaneció. Pausa. 10 años. Mi madre me dijo que no inventara. Me sentí invisible. Esa noche escribí, si algún día alguien me escucha, voy a contar todo esto. No para que me crean. Para no morir. Por dentro. Pausa. 14 años. Enterré esta caja bajo el abedul del patio. Con cada hoja, me enterraba a mí también. Pero me juré que un día, cuando nadie pudiera callarme, la desenterraría. Levanté la mirada. El juez me observaba con atención. Alexandre evitaba mis ojos. No estoy aquí solo para relatar lo que viví, dije. Estoy aquí para demostrar que no estoy loca. Que no inventé nada. Que sobreviví a algo que nunca debió pasar, y que se protegió durante años por miedo. Silencio y una comunidad que prefería mirar para otro lado. La fiscal presentó los cuadernos como prueba. Mostró coincidencias entre las fechas de los escritos y registros escolares, ausencias, informes de profesores, incluso un parte médico donde aparecía ansiedad severa a los 11 años. También hablaron los vecinos. Algunos que ya habían confesado sus sospechas. Otros que admitieron haberse callado por vergüenza, y entonces le tocó hablar a Alexandre. Se levantó. Lento. El mismo hombre que durante años caminaba por mi casa como si fuera el dueño del aire. Todo esto es una mentira, dijo. Esa niña siempre fue rara. Silenciosa. ¿Cómo voy a defenderme de cosas que no se pueden comprobar? El juez lo escuchó. Pero no asintió. Solo lo observó. Luego miró hacia mí. Y preguntó algo que
Partió la sala en dos. María, ¿qué espera de este juicio? Mi respuesta fue clara: no busco venganza. No busco castigo. Quiero que quede registrado. Quiero que en este lugar, en este papel, en este sistema, exista una verdad que ya no pueda esconderse. Quiero que él sepa que ya no tiene poder. Y que las niñas que aún callan, vean que sí se puede hablar. Hubo silencio. Largo. Denso. El tipo de silencio que marca un antes y un después. El juez tomó unos minutos. Releyó los documentos. Conversó en voz baja con sus asistentes, y entonces dictó sentencia. Alexander Yegorovich, el tribunal ha considerado las pruebas testimoniales, documentales, médicas y los testimonios cruzados. Considera que existen fundamentos suficientes para declarar culpable al acusado por abuso psicológico continuado agravado, encubrimiento y manipulación. Se ordena su detención inmediata y traslado a centro penitenciario provincial mientras se determina condena final. Yo no grité. No lloré. No aplaudí, solo cerré los ojos. Y respiré, un suspiro largo. Un aire que no había podido tomar en todos esos años. Mikhail me sonrió desde el fondo. Elena me sostuvo la mano. Al salir del tribunal, la nieve caía lentamente. Pequeños copos que se derretían al tocar mi rostro. Me detuve en los escalones. Levanté la cabeza al cielo, y por primera vez, en muchos años, me sentí liviana, no porque el daño desapareciera. No porque el pasado ya no doliera. Sino porque el silencio ya no me pertenecía. Pensé que al salir del tribunal, todo cambiaría. Que el mundo se vería distinto, que el aire sabría más limpio, que mi cuerpo se sentiría más liviano. Y sí, por un momento lo sentí así. El día estaba claro, la nieve caía suave, y yo respiraba sin la presión de años encerrada en una verdad silenciada. Pero esa sensación no duró, porque lo que nadie me dijo es que, después de la justicia, llega el silencio. Y no el que te aprieta, el que te deja sola. Volví a casa esa noche como quien regresa a un lugar que ya no reconoce. Mi madre me esperaba en la cocina. No dijo nada. Solo sirvió sopa caliente y me dejó el pan a un lado, en un plato azul rajado. No había aplausos. No había preguntas. Solo 2 cucharas moviéndose en silencio, como si el juicio nunca hubiera ocurrido, pero yo no esperaba celebraciones. Solo, algo. Tal vez un abrazo. Tal vez un, lo siento. No lo obtuve. Y eso dolió más que el juicio entero. Los días que siguieron fueron raros. En el pueblo, algunos me saludaban con más cuidado. Otros evitaban cruzarse conmigo. Había quienes susurraban a mis espaldas. Otros que simplemente me observaban, como si ahora yo cargara un cartel invisible que decía: ella habló. Ella rompió el pacto del silencio. Yo no les respondía. No los juzgaba. Solo caminaba por las calles como una sobreviviente que aún no sabe si está viva del todo. Porque sí, había ganado. Pero también había perdido tanto. Una tarde, me acerqué al patio. Al viejo árbol de abedul que había sido mi cómplice tantos años. El lugar donde había enterrado mis diarios. Ya no había caja. Estaba vacía. El hoyo estaba tapado, pero yo sabía exactamente dónde estaba. Me arrodillé sobre esa tierra húmeda. Toqué el suelo con las 2 manos, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no era el llanto desgarrador de miedo. Era un llanto lento. De despedida. Como si al fin estuviera enterrando no mis palabras, sino a la niña que fui. Me senté allí por horas. Observando las ramas sin hojas. Escuchando el viento pasar. Recordando cada palabra escrita, cada noche de invierno, cada trazo desesperado. Esa caja fue mi voz cuando no podía hablar. Y ahora que la había abierto, que la había mostrado al mundo, me sentía desnuda. Vulnerable. Pero también, libre, y entonces entendí algo que nunca antes había comprendido: la justicia no cura. Solo permite empezar. Y empezar, a veces, da miedo, porque una vez que ya no eres la víctima, ¿quién eres? ¿Qué haces con los espacios vacíos? ¿Con las rutinas que ya no te exigen esconderte? Tuve que aprender a habitar mi propia vida de nuevo. A caminar por la casa sin sobresaltos. A abrir puertas sin miedo. A dormir sin mover muebles contra la entrada, y eso no pasa en un día. Ni con una sentencia.
Es un proceso lento. Casi invisible. Como las flores que nacen bajo la nieve sin que nadie las vea, mi madre, de a poco, empezó a cambiar. Una mañana dejó un papel sobre mi almohada. Decía: si aún quieres que estemos en tu vida, estoy dispuesta a escucharte. No sé cómo, pero quiero intentarlo. No fue perdón. Pero fue un comienzo. Y eso bastó para que una grieta se abriera en el muro entre nosotras. La primera vez que me miró a los ojos después del juicio, noté que su mirada estaba más vieja. Más vacía. Como si también hubiese enterrado algo, aunque nunca me dijo. ¿Qué? Tal vez su culpa. Tal vez su negación. Tal vez su propia historia. No hablamos mucho. Pero empezó a dejarme pequeñas señales. Me preparaba té sin que lo pidiera. Dejaba el pan tibio en la mesa antes de ir al trabajo. Un día, entró en mi cuarto y dejó una bufanda que había tejido cuando yo era niña. Pequeños gestos. Pequeñas costuras sobre una herida demasiado grande, y yo empecé a escribir otra vez. No con desesperación. No para sobrevivir. Escribía sobre el viento, sobre el sabor del pan negro recién horneado, sobre cómo la luz de la tarde entraba por la ventana y me tocaba la piel como una caricia tibia. Escribía sobre cómo el dolor no desaparece, pero se transforma. En raíces. En memoria. En testimonio, un día, mientras caminaba por el pueblo, vi a una mujer joven. Tenía los ojos bajos. Caminaba con los brazos cruzados sobre el pecho. Nos cruzamos, y por un segundo, nuestras miradas se encontraron. No dijo nada. Yo tampoco. Pero supe que ella también cargaba un silencio, y entonces entendí: yo ya no era solo María. Yo era una historia contada. Y las historias contadas salvan. Después del juicio, después del silencio y de ese vacío extraño que deja la verdad cuando por fin sale al mundo, algo en mí empezó a buscar raíces. No lo supe al principio. Fue un instinto, una necesidad de tocar algo real, de ensuciarme las manos con algo que no fuera dolor. Algo vivo. Fue entonces cuando comencé a pasar más tiempo en el jardín de casa. No era un jardín cuidado. Solo un pedazo de tierra reseca, con maleza alta, ramas secas, y algunas flores silvestres que crecían sin permiso. Pero había algo en ese espacio que me hablaba. Quizá porque allí estaba enterrado todo lo que fui. O quizá porque, por primera vez, yo podía elegir qué hacer crecer. Una mañana fría de primavera, salí con una pala, un balde de agua y un sobre de semillas. Las había comprado en el mercado del pueblo, sin pensarlo demasiado: lirios blancos, girasoles, y un poco de albahaca. No entendía mucho de jardinería, pero no me importaba. Clavé la pala en la tierra, aún húmeda por la nevada que comenzaba a retirarse. El olor del barro me llenó el pecho. Y lloré. No de tristeza. De alivio. Como si cada puñado de tierra removida soltara también un pedazo del miedo que aún vivía dentro de mí. Planté las semillas en fila. Las cubrí con cuidado. Regué con lentitud. Y al terminar, me senté frente a ese pequeño rincón y me quedé allí, en silencio. Solo escuchando el viento, los pájaros, y mi propia respiración. Los días pasaron. Cada mañana salía al jardín, como un ritual. Observaba el suelo. Esperaba los primeros brotes. Y con cada tallo nuevo, con cada hoja que asomaba, algo dentro de mí también florecía. Mi madre comenzó a notarlo. No decía nada, pero se asomaba a la ventana mientras yo trabajaba. A veces salía con una taza de té. La dejaba en la mesa sin palabras. Otras veces solo me observaba desde lejos, como quien no sabe si tiene derecho a acercarse, hasta que un día, lo hizo. ¿Qué estás plantando?, preguntó, con voz baja. Casi tímida. Lirios, respondí sin mirarla. Ella se agachó a mi lado. Tocó la tierra. Sus manos, callosas por los años, por las labores del campo, por todo lo que cayó también, se hundieron en el barro junto a las mías. Y por unos minutos, no hubo palabras. Solo tierra. Solo silencio. Solo manos juntas trabajando. Fue la primera vez que compartimos algo sin dolor desde que yo era niña. Tu abuela también plantaba lirios, dijo, de pronto. Decía que traían paz, asentí. No necesitaba más. Desde entonces, comenzó a salir conmigo más seguido. Me ayudaba a regar.
Me preguntaba sobre las semillas. Una tarde me trajo un puñado de esquejes de lavanda, diciendo que podrían espantar los insectos, y también curan el alma, agregó, sin mirarme. No fue una disculpa. Pero fue lo más parecido a una caricia que me dio en mucho tiempo. En el pueblo, las cosas seguían cambiando. Algunas mujeres comenzaron a pasar por casa. No decían mucho. Dejaban pan, flores, saludaban con respeto. Una de ellas, Julia, se quedó una tarde entera ayudándome a trasplantar unas caléndulas. Te admiro, María, me dijo. Lo que hiciste fue por muchas de nosotras, y comprendí que mi jardín no solo era mío. Era un espacio que comenzaba a sanar historias más allá de la mía. Como si cada flor fuera un testimonio. Como si la tierra supiera más de lo que decimos con palabras. En mi cuaderno, volví a escribir. Pero ahora no sobre el horror. Escribía sobre la vida. Sobre los brotes verdes. Sobre el sonido del agua al caer sobre las raíces. Sobre el sol. Acariciando los pétalos al amanecer. Sobre cómo la tierra, incluso rota, sabe sostener lo nuevo. Una tarde, mientras regaba los girasoles, mi madre se acercó con una pequeña caja. Era de madera, decorada con flores talladas. Me la entregó sin hablar. La abrí, dentro había un pañuelo bordado, con mis iniciales. Antiguo. Doblado con cuidado, lo guardé todo este tiempo, murmuró. Me recordaba que alguna parte de ti seguía intacta. Lloramos. No abrazadas. Pero juntas. Y eso, en nuestra historia, era mucho más que suficiente. Ese jardín, esa tierra removida con dolor y esperanza, se convirtió en mi santuario. Y entendí que la curación no es un grito. Es una raíz. Silenciosa. Persistente. Firme. Asterisco. Yo no buscaba amor. Ni pareja. Ni promesas. No después de todo lo que había vivido. Había aprendido a cuidarme sola, a sostenerme con mis manos, a dormir con la puerta cerrada, a sonreír sin esperar nada a cambio. Pero entonces apareció Carlos, y con él, una forma distinta de presencia. Una que no pedía nada, solo ofrecía espacio. Nos conocimos en el mercado de la ciudad vecina. Él vendía pan artesanal, de esos que huelen a hogar. Yo buscaba semillas y plantas nuevas para el jardín. Nos cruzamos varias veces antes de intercambiar palabras. La primera vez, me ofreció un pedazo de pan de centeno, sin decir precio. Solo pruébalo, dijo, con una sonrisa suave. El pan también cura, no respondí. Lo acepté. Lo comí esa tarde con té caliente, y por primera vez, sentí que algo simple podía abrazar por dentro. Las conversaciones vinieron después. Primero sobre el clima. Luego sobre la tierra. Después sobre los libros, sobre nuestras infancias. Sobre el miedo, la esperanza, la vida. Carlos no preguntó de inmediato por mi historia. Nunca me presionó. Solo escuchó cuando estuve lista para contar. Lo hice sentada en el jardín, entre girasoles altos y lavandas en flor. Le conté todo. Desde el primer miedo hasta el juicio. Desde los diarios hasta la caja enterrada. Él no lloró. No dijo, qué horror, ni intentó consolarme con frases vacías. Solo me miró a los ojos y dijo, gracias por confiar en mí. Lo que hiciste, no todos pueden hacerlo. Pero tú lo hiciste. Y eso te hace inmensa. Nos fuimos acercando como las estaciones se acercan al cambio. Sin prisa. Con respeto. Carlos se convirtió en parte del jardín, de la casa, de mis días. Nunca invadió. Siempre sumó. Un año después, nos casamos en una ceremonia pequeña. Solo familia cercana y algunas mujeres del pueblo. No hubo vestidos caros ni música fuerte. Solo flores, pan fresco, y una promesa silenciosa, crear juntos algo que nunca habíamos tenido, un hogar sin miedo. El tiempo pasó, y llegó Sofía, nuestra hija. Su nombre significa sabiduría, y desde que nació, llenó cada rincón de la casa con su risa. Verla crecer fue como ver florecer una planta que uno sembró con las manos temblorosas, sin saber si iba a brotar. Pero brotó. Y fuerte. Sofía hablaba sin miedo, corría por el jardín como si el mundo le perteneciera, preguntaba todo sin vergüenza. Y yo la miraba con lágrimas en los ojos. Porque cada palabra suya era una victoria sobre el silencio que me marcó. Le conté mi historia.
cuando cumplió 12 años. No todos los detalles. No el horror. Pero sí la verdad. Que hubo un tiempo en que su madre fue niña y vivió con miedo. Que ese miedo se rompió cuando decidió hablar. Que hay personas que hacen daño, pero que hay otras, como ella, que pueden crecer libres, si se les enseña a no callar. Sofía me abrazó largo. ¿Y ahora estás bien?, preguntó. Ahora sí, respondí. Porque tú existes. Con los años, llegó mi nieta, Anya. Un torbellino de energía, dibujos, preguntas y risas. La veo correr por el mismo jardín donde un día enterré mis palabras. Ella dibuja flores. Con tizas de colores, canta sin miedo, y me dice, babushka, con una ternura que rompe todo lo que alguna vez fue roto en mí. Un día, mientras plantábamos lirios juntas, me miró seria. ¿Por qué te gusta tanto la tierra? Y le respondí, ¿por qué? La tierra no olvida. Pero en ella se puede sembrar todo lo que queremos que crezca. Carlos me mira desde la puerta, con su sonrisa serena. Sofía prepara el té en la cocina. Anya salta en los charcos después de la lluvia, y yo, a mis 73 años, con las manos arrugadas pero firmes, sé que construí algo más fuerte que el dolor. Una familia sin secretos. Una casa sin sombras. Una herencia de verdad. No hay final feliz en el cuento tradicional. Hay vida real. Con heridas que cicatrizan, con silencios que se transforman en canciones. Con nietas que dibujan flores donde una vez hubo miedo, y cada día, cuando el sol entra por la ventana y me toca la cara, sé que hice lo correcto. No solo por mí, sino por todas las que vendrán. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. Ahora estoy aquí, sentada en mi vieja silla de mimbre, en el mismo porche donde comenzó esta historia. Tengo 73 años. El pelo completamente blanco, la piel marcada por los años, pero el alma más liviana que nunca. Siento el aroma del café recién hecho. La brisa suave del atardecer ruso acaricia mi rostro. Y ahí, justo frente a mí, mi nieta Anya dibuja flores con tizas de colores en la vereda. Ríe. Canta. Hace preguntas. Ella no tiene miedo. Y esa es mi mayor victoria. Todo lo que les conté no fue fácil de decir. Hubo momentos en que dudé. Si debía hablar. Si alguien entendería. Si volver a revivir cada escena serviría para algo. Pero lo hice. Lo hice porque sé que no soy la única. Sé que en muchos hogares, en muchos cuerpos y corazones, hay mujeres, niñas, adultas, ancianas, que aún cargan un silencio parecido al que yo llevé por décadas. A veces, la gente cree que hablar es una forma de venganza. Pero no. Hablar es sanar. Hablar es liberar. Hablar es permitir que la herida respire, para que no se pudra por dentro. Durante mucho tiempo creí que si decía la verdad, destruiría todo. Mi familia. Mi reputación. Mi entorno. Lo que no sabía es que, al callar, ya me estaba destruyendo a mí misma. Hoy puedo decir con certeza que valió la pena. Cada lágrima. Cada palabra escrita en mis diarios. Cada temblor al enfrentar a Alexandra en el tribunal. Cada mirada desconfiada en el pueblo. Valió la pena. Porque ya no vivo con miedo. Vivo con verdad. Y esa es la forma más hermosa de respirar, ver. A mi hija Sofía criar a su hija con libertad, sin secretos, me confirma que el dolor no fue en vano. Que mi historia, por dura que haya sido, sirvió para abrir caminos. Para romper cadenas. A veces me siento a escribir de nuevo. Pero ya no escribo sobre lo que me hicieron. Escribo sobre lo que construí. Sobre mi jardín. Sobre los lirios. Sobre el pan caliente de Carlos. Sobre la risa de Anya cuando moja sus pies en los charcos. Escribo sobre el eco de las mujeres que me han escrito cartas, que han venido a mi puerta, que me han susurrado, yo también fui callada. Pero ahora, gracias a ti, estoy lista para hablar. Ese es mi legado. No una historia de horror, sino una historia de coraje. Y ahora, antes de cerrar este relato,
Quiero preguntarte algo a ti que me escuchaste hasta aquí, con el corazón abierto, ¿crees que hice lo correcto? ¿Tú qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque cada punto de vista cuenta. Porque cuando compartimos nuestras voces, algo cambia, y si conoces a alguien que aún guarda un silencio parecido, por favor, comparte esta historia. Porque una sola palabra, en el momento justo, puede salvar una vida entera. Gracias por estar. Gracias por escucharme. Mi nombre es María. Y aunque intentaron destruirme, hoy soy más fuerte que nunca.